Buenas tardes, buenos días, queridos hermanos. Te saluda tu hermano Roger Martínez de las Buenas Nuevas de Suyapa Medios. Como todos los viernes, traemos un mensaje de salvación, un mensaje que puede cambiar tu vida. Y si me has acompañado a lo largo de estos viernes, a lo largo de todos estos viernes, hemos podido adentrarnos al Evangelio de Marcos. Ya estamos recorriendo más de la mitad de los milagros que hace Jesús en el Evangelio de Marcos. Recordemos que hace 18 milagros, de los cuales 17 están en la zona de Galilea, en la parte norte de lo que se conocía como Judea o Palestina. Entonces, hoy, hermanos, vamos a adentrarnos en el 12º milagro, que se conoce como la curación de la hija de la Sirofenicia. Esto es un texto muy interesante, el cual vamos a leer. Eso lo encontramos en el capítulo 15, en el capítulo 7, entre los versos 24 y 30, dice la Escritura: se levantó ahí y marchó a la región de Tiro. Al entrar en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no logró pasar desapercibido. Por el contrario, inmediatamente al saber que estaba ahí, una mujer cuya hija estaba poseída por un demonio inmundo, llegó y se postró a sus pies. Esta mujer era griega, de origen sirofenicia, y le pedía que expulsara un demonio que su hija tenía. Pero él le decía: deja primero que se harten los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos para echárselos a los perrillos. Pero ella le replicó y le dijo: Señor, incluso los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas que caen de los hijos. Él le contestó: a causa de estas palabras, vete, el demonio ha salido de tu hija. Y tras marchar a su casa, encontró a la hija echada en la cama y al demonio ya expulsado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, mis queridos hermanos, como les dije, es el milagro número 12 que hace Jesús. Esto ya se encuentra, el texto lo primero que nos dice es que llegó a la región de Tiro. Y aquí, pues, hay que entender dónde queda Tiro. Tiro queda en la parte norte. Recordemos que el país de Jesús, la Palestina del primer siglo, estaba dividida en 3 grandes regiones, que era la parte de Judea, o sea, la parte sur, donde estaba Jerusalén, la parte de Samaria, que era la parte central, y la parte de Galilea, que era la parte más al norte. Por eso se le conocía a Galilea como la Galilea de los gentiles, porque era colindancia con territorio pagano. Tiro pertenece a la región de Fenicia y está en la parte norte, o sea, después del país de Jesús, saliendo de las fronteras, uno llega a Fenicia. La parte más importante de Fenicia era Tiro. El texto nos está diciendo ya que Jesús anda en territorio pagano. Desde aquí se nos vienen tantas cosas a la mente y nos empieza a decir que ya la ley que cumplían los judíos, ya no tiene vigencia. ¿Por qué? Porque esta ley era una ley exclusiva para el pueblo judío, la cual solo ellos tenían que cumplir. Y como los demás no la cumplían, entonces se le llamaba impuros. Se le llamaban gente que no conocía de Dios. Jesús dice que sale de la zona donde él vivía, que era Galilea, Nazaret, toda esta zona, y se va a una región pagana. Muchos estudiosos dicen que probablemente era porque Herodes Antipas, no el rey Herodes, no confundamos, el rey Herodes murió en el año 4 a.C. Quien estaba persiguiendo a Jesús era Herodes Antipas, su hijo, que era el tetrarca de Galilea. Esa parte de ahí la comandaba él. Este fue el que mató a Juan el Bautista. Y según cuando hacemos una lectura de los evangelios, nos damos cuenta que también él andaba persiguiendo a Jesús para eliminarlo. Jesús probablemente se va a la zona de Tiro, a la zona de pagana, que ya ahí Herodes casi no tenía tanta influencia. Probablemente para esconderse, probablemente para pasar un poco desapercibido. Pero llegando a esa zona, la fama, no sé si decir la fama, pero la luz que desprendía Jesús, el ser humano que era Jesús, era atrayente, era demoledor la imagen del Señor Jesús ante la sociedad y ante las diferentes personas. ¿Y por qué digo esto? Porque para este siglo, hermano, hoy nosotros vivimos en siglo XXI, es muy difícil pensar o entender cómo era la realidad del siglo XXI. En aquel momento los derechos humanos no existían. En aquel momento el ser humano estaba destinado solo
para servirle a Dios, porque habían entendido que Dios era feliz o hacían feliz cuando el ser humano le atendía, cuando el ser humano se le entregaba. Es por eso que en esa evolución que tiene el ser humano, ellos creen que sirviéndole a Dios, Dios es feliz y la vida de ellos no importa para nada, porque ellos han nacido solo para servir a Dios. Entonces, esa concepción que tenía el pueblo judío del primer siglo es la concepción que inunda este evangelio, este pasaje bíblico. Cuando Jesús llega allá, cuando Jesús muestra que Dios no quiere que le sirvan, que Dios no quiere que lo alaben, que Dios no quiere que hagan tantas cosas por Él, sino que lo que quieren es que seamos más humanos, porque Dios habita en el ser humano, y en la medida que somos más humanos, nos encontramos con Dios. Esa idea, esa imagen que muestra Jesús es atrayente, y más para los paganos, más para la gente que no entiende la religión. Hoy en día, nosotros, gracias al Concilio Vaticano II, dejamos de decir un montón de cosas que antes decíamos. Antes del Concilio Vaticano decíamos, no hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Gracias al Concilio Vaticano, esa idea se borró. Y en el Lumen Gentium, cuando habla de la gente no cristiana y de los no religiosos, dice que no podemos decir esas realidades. ¿Por qué? Porque mucha gente nunca va a conocer a Dios, pero se han portado con una ética intachable, con una moral que pocos cristianos la tienen y con una línea de ayuda al prójimo espectacular. Entonces, hoy esa idea ya no es válida. Si tú sigues pensando de que solo en la Iglesia Católica hay salvación, hermano, déjame decirte que hay que ir a leer Concilio Vaticano II para podernos empapar de estas ideas y darnos cuenta que todos somos hijos de Dios y que la salvación está para todos. Entonces, Jesús, imagínate, Jesús en el siglo I esto lo comprendió perfectamente. Tú me puedes decir es que era hijo de Dios, pero entender que Jesús fue verdaderamente humano significa que tuvo ignorancias. Y este proceso de entender que Dios habita en el ser humano para hacerlo libre y feliz y que en el ser humano están las relaciones divinas, eso tuvo que aprenderlo Jesús. Y es por eso tan interesante ver cómo un judío nacionalista como era Jesús, un judío cumplidor de leyes, va a un país vecino donde están los paganos. Y en eso, mira lo que pasa, hay una discusión, ojo, es una discusión interesantísima. Y esta es, quiero que hasta me froto las manos porque es hermoso esta parte. Era una mujer. Recordemos que para la mentalidad judía, la mujer, perdonen lo que voy a decir, pero era basura. Era un perrito, probablemente tenía más dignidad que una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer era parte del patrimonio del hombre. La mujer, el papá o el patriarca de la familia decidía con quién se casaba, le gustara o no le gustara. ¿Por qué? Porque lo que el patriarca iba a hacer era buscar cierta remuneración económica para él, ya que él daba a su hija, entonces con el que se casaba tenía que retribuirle. Entonces ellos buscaban a conveniencia, no le importaba si era lo que fuese, él podía decidir con quién se casaba su hija. Y allá, cuando se casaban, la mujer pasaba a ser propiedad del hombre. Al ser propiedad del hombre, la mujer tenía que hacer todo lo que el hombre dijera. Yo sé que muchos de mis hermanos que me ven aquí en televisión quisieran que eso pasara en la actualidad, pero esa era la mentalidad del siglo I. Esa mentalidad de que la mujer estaba amarrada al hombre. Lo que el hombre dijera, eso se hacía. Al punto tal de que el hombre podía desechar a la mujer. Si de repente una mujer, de repente llegaba el hombre y la encontraba hablando con alguien, de repente un vecino, el hombre la podía correr. El hombre la podría dar una carta para divorciarse y que se fuera. Y si eso pasaba, y si esta mujer tenía familia, pues regresaba a la familia. Pero si no tenía familia, pasaba a ser una cualquiera, una mujer que tenía que pasar pidiendo limosnas, ofrendas para poder sobrevivir. Y esto era terrible. Y vemos a un Jesús que cuando ve a un ser humano que no es judío, es como hoy, un cristiano que viera a muchos cristianos de nosotros cuando vemos a alguien evangélico, ya ni le queremos hablar. No digamos un judío o un musulmán, y no digamos un satánico, de esos que se hacen llamar satánicos, mal llamar satánicos, ya ni le queremos hablar, ya nos queremos alejar porque como nosotros nos tiramos de puros. Y este Jesús, de este relato, sabe que es una mujer, sabe que es una impura porque no es judía. ¿Y qué hace? Platica. Tiene una conversación y probablemente de las conversaciones más fuertes que tiene el Nuevo Testamento. Dice que la mujer, al ver a Jesús, al ver a este ser humano pleno, a este ser humano que ilumina,
a este ser humano que muestra lo que Dios quiere para el hombre, claro, lo atrae y ella viene y se le tira a los pies, haciendo referencia a lo que es un maestro como Jesús, y le dice, necesito, te pido que le quites el demonio a mi hija, ese demonio que la atormenta. Viene Jesús y esto probablemente, pues, no sé si lo hayas escuchado antes, pero Jesús fue un judío muy nacionalista. Para empezar, los judíos eran nacionalistas, y más el judío de Jerusalén era un judío ortodoxo. El judío, por ley, entendía que la salvación era solo para el pueblo judío, que cuando el reino de Dios llegara, solo el pueblo judío se iba a salvar. Y alguno que otro pagano, y esa mentalidad todavía permea el Nuevo Testamento, como por ejemplo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, en el verso 16, cuando Pablo habla del Evangelio, que es la fuerza de salvación, primero para el judío y después para el griego, para haciéndose referencia de que solo el que acepte el mensaje de Jesús está salvado. Esa es la mentalidad del primer siglo. ¿Por qué? Porque se entendía que Dios venía solo para el pueblo judío y los que no eran judíos no iban a ser salvados. Entonces, imagínate, viene Jesús y le dice, no es lícito echarle la comida a los perrillos. A los perrillos, hermano. Perrillos o perritos, como los suavizan ciertas Biblias, perrillos lo que quería decir era paganos. Ese era el lenguaje peyorativo o despectivo que usaba el judío para hablar de los paganos. Como el judío se la tiraba de intachable, de puro, de la última fresa en el paraíso, el que no era judío era un perrillo. Pues era alguien descartado, era alguien insignificante. Y esa es la palabra que usa Jesús, una palabra durísima. Pero hermano, vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos vamos a seguir ahondando en este tema. Mis queridos hermanos, continuando con la enseñanza y después de esta breve pausa, hablábamos de ese lenguaje que sale de Jesús. Jesús denota, podemos decir, como que es un judío de pura cepa. Un judío que entendía que la salvación solo era para el pueblo de Israel. Y viene y Jesús le dice, yo puedo hablar contigo, a la mujer, pero ya traerte la salvación, eso es primero para mi pueblo. O sea, para los judíos. Imagínate qué difícil hoy, qué difícil entender esto. Y es aquí donde vamos a la enseñanza. Viene la mujer y le dice, sí, Señor, pero también los perrillos se hartan de las migajas que caen de los hijos. Para mí este es un texto lapidario, es un texto que hoy en día nos debe de abrir la mente, el corazón, y poder salir al otro, incluso si no es católico, incluso si no es evangélico, si no es cristiano. Deberíamos de aprender de Jesús. Jesús en este texto muestra la humanidad. Jesús ha tenido una evolución después de esta plática con esta mujer. ¿Por qué? Porque le dice mujer. En Mateo dice, ahí está, el paralelo de este texto es Mateo 15, 28. Allá dice, mujer, qué grande es tu fe. En este texto lo que dice es, a causa de las palabras que dijiste, vete, el demonio ha salido. O sea, Jesús se maravilla de lo que dice esta mujer, como diciendo, tú que eres el enviado de Dios, yo también soy hija de Dios. No por ser mujer ni por ser pagana, dejo de ser hija de Dios. Y en ese momento a Jesús se le alumbra y dice, tiene toda la razón. Por eso vete, el demonio de tu hija ha salido. Me parece fabuloso, hermano, y me parece una gran lección para nosotros. Nosotros que a veces nos cerramos al que piensa diferente. Nosotros que hoy en iglesia, lastimosamente, y esta es una realidad, a toda luz, la iglesia está en lucha, hermano. Allá la curia vaticana está en contra del Papa Francisco. Mucha curia, después de la muerte de Benedicto, ha salido a atacar al Papa Francisco, porque el Papa Francisco le ha dado la puerta, le ha dado apertura a todo el mundo. Y ellos,
estos cardenales que están en contra de Francisco, lo que quieren es mantener una iglesia ortodoxa, una iglesia cerrada, una iglesia de cumplimiento, una iglesia en la cual todavía ellos puedan mantener el poder, todavía ellos puedan comandar las ovejas. Y Francisco lo que nos está permitiendo es que todos tengamos una conciencia más grande, una conciencia de que somos hijos de Dios, una conciencia de que pues, tenemos que aceptar a todos como hijos de Dios. Hace poco salió una entrevista que decía algo de los homosexuales y él dijo, no es delito, claro, es pecado, pero él comparó el pecado de la homosexualidad con no ayudar al prójimo. O sea, a ese nivel dije yo, Dios mío, este hombre definitivamente es un enviado de Dios. Definitivamente Francisco encarna a este Jesús. El Papa Francisco definitivamente, y oramos mucho por él para que pueda tener larga vida y pueda seguir cumpliendo estas reformas grandísimas que está teniendo la Iglesia Católica. El Papa Francisco es como Jesús, se abren a los paganos, se abre el que no es católico, se abre a todo el mundo. ¿Por qué? Porque entiende que todos somos hijos de Dios, que entiende que la salvación es para todos, no para unos poquitos. Y esto te he narrado así a grandes rasgos, porque este texto pues da para una charla de 2 horas probablemente, pero a grandes rasgos hemos podido tocar elementos importantes. Pero el clímax o la parte más importante de este texto, que a mí en lo personal me cala y me hace la referencia, y es a la que yo quiero mostrarles a ustedes esta reflexión, es esta relación que tiene esta mujer con la hija. Ya esta mujer ve en Jesús un hombre pleno, un hombre iluminado, un hombre divino. ¿Por qué? Porque este hombre es luz, es luz. Este hombre se ama a sí mismo y ama a los demás. Por eso Jesús en Mateo va a decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. Después va a decir San Juan Bosco y un montón de santos, si quieres ser amados, ámense a ustedes mismos. Jesús se amaba incondicionalmente. Jesús tenía un amor propio inimaginable. Hoy la psicología está enseñando muchas de estas cosas porque el ser humano no tiene sentido de la vida. El ser humano camina, se levanta a trabajar, vuelve a la casa, está en ese ciclo como una rata que come, trabaja, duerme, come, trabaja, duerme. No sabe a qué ha venido este mundo. Y Jesús tenía claro el propósito de vida de él. Claro, estaba lleno de amor propio. El estar lleno de amor propio hace que seas luz. Jesús era luz. Jesús era luz para una pagana. Esta pagana, como va a decir un sacerdote que me encanta mucho escucharlo, Fray Marcos, dice que desde el punto de vista psicológico, aquí hay un problema entre la madre y la hija. Hay demonios que impiden que la madre pueda tener una buena relación con su hija. Y a mí me llama muchísimo esto la atención. Y es donde vamos a terminar esta última parte de la enseñanza. Esta mujer había formado una relación con su hija, la cual la alejaba, con la cual ella no estaba a gusto. Y es aquí donde viene y ve a Jesús, a ese hombre que brilla, a ese hombre que desprende amor y le dice, ayúdame a sanar mi relación con mi hija. Ayúdame a poder restaurar mi relación con mi hija. En aquel momento le llamaban demonios. Saque esos demonios que impiden que mi hija y yo tengamos una relación plena. Miren qué hermoso, porque hoy muchos de esos demonios se llaman teléfono, TikTok, Instagram, Facebook, trabajo, relaciones con la gente del trabajo, menos con mi familia. Incluso esos demonios pueden ser llamados comunidad o iglesia. Y te lo voy a decir por qué. Porque muchas veces preferimos estar sirviendo en el templo que servir a nuestros hijos, que atender a nuestros hijos, que darle amor a nuestros hijos. Hoy, hermano, la psicología ha mostrado que para crear hombres y mujeres fuertes, hombres y mujeres que forjen la sociedad, la principal responsable de esto es el padre. Dicen que para formar hombres responsables y mujeres responsables en la sociedad se ocupan 3 cosas. Que el padre tenga amor propio, o sea, amor hacia él. Que el padre ame a su cónyuge, o la madre ame a su cónyuge. Y que el hijo se sienta amado. Son las únicas 3 cosas que Dios te pide para tu hijo. No hay más.
Estas tres cosas tienen que prevalecer en esos primeros 5 o 6 años de vida del niño. ¿Para qué? Para poder tener relaciones fuertes, sanas y tener seres humanos que lleguen a la sociedad a cambiarla. ¿Por qué? Porque van a trabajar desde donde a ellos les gusta, desde donde ellos son buenos, van a descubrir sus dones, van a descubrir todas las bendiciones que Dios les ha dado. Hoy, los padres, para nosotros siempre va a ser más fácil ponerle el teléfono cuando llegamos a casa para que vea pichinguitos y dejarlo horas y horas jugando en la tableta, jugando en el televisor, viendo Facebook, sin preguntarle qué está pasando. Conozco padres que la única manera de hablarse con sus hijos es por teléfono y en la misma casa. ¿Por qué? Porque hemos transformado, nos hemos dejado atrapar por la sociedad, por este posmodernismo que lo que menos quiere es las relaciones familiares. Esta mujer, oigo, del siglo I, ya tenía esos problemas. Esta mujer estaba pasando cosas similares, pero esta mujer se da cuenta, como probablemente te estés dando cuenta hoy, que estás perdiendo a tu hijo, que estás perdiendo a tu hija, que probablemente tu hijo, el cual no puede llorar porque tú tienes que complacerle todo, probablemente después se convierte en un delincuente. Dice mi sacerdote, el padre Ovidio, quien siembra entre lágrimas, cosecha en alegrías, y viceversa, quien siembra en alegría, cosecha entre lágrimas. A veces para que no llore el niño, para que no me arme relajo enfrente de la gente, hago lo que él dice. Hay que revisarse, hermano. Esos demonios que estás permitiendo que entren en tu familia, en un futuro van a ser muy difíciles de erradicar. Y probablemente los errores que llegue a cometer tu hijo, tú los vas a llorar después. Eso tenía esta mujer. Probablemente era una chiquitita esta, la hija de la Sirofenicia, y lo que le pide Jesús es que le dé la valentía, que le dé la fuerza, que no importa si ella no es católica, si ella no es evangélica, si ella no cree en Dios, no importa. Lo que ella quiere es que le ayuden a mantener esa relación sana con su hija. Y es aquí este texto, que cala, la verdad cala, en la que nos muestra que muchos demonios se meten en nuestras familias y nos están alejando cada vez más de nuestros hijos. Hoy el ser padre, si bien es cierto, tenemos la responsabilidad de alimentarlos, darles un techo, darles vestimenta, pero la principal razón por la cual vienen esos niños es para que usted y yo le demos amor, hermano. Yo tengo 2 niñas pequeñas y me he tomado tan a pecho el papel de padre que he renunciado a muchos servicios de la iglesia para poder atenderlas a ellas, para poder estar con ellas, para poder jugar con ellas, para que ellas puedan sentir el amor que me tengo yo, el amor que le tengo a su madre y el amor que les tengo a ellas. Yo no sé, hermano, en este momento qué me depara el futuro, pero lo que sí sé yo es que estoy formando ciudadanos de bien. Estoy dedicando mi tiempo, estoy renunciando a trabajos para poderle dedicar el tiempo a ellas. Porque a mí me interesa dejar 2 personas, 2 personitas, 2 mujeres que son mis hijas, que cambien la sociedad desde su metro cuadrado. No que la sociedad, no que ellas sean carga para la sociedad, no que tenga que venir alguien a mantenerlas o un gobierno a mantener. No, yo quiero que ellas cambien la sociedad. Y hoy las ciencias, como la psicología, la filosofía, la psicología pediátrica, nos enseñan que en esos 5 o 6 años, primeros 5 o 6 años de vida, la figura de los padres es elemental, es primordial. Si usted, hermano, hoy en día se está dejando meter estos demonios, actúe ya. Queremos cambiar la sociedad, empecemos por nuestras casas. Con la fuerza del Señor Jesús, pídale, Señor Jesús, dame fuerzas. Quita estos demonios que tengo entre mi hija y yo, entre mi hijo y yo, que no permiten que hablemos, que no me permiten preguntarle cómo le fue en la escuela, que no me permiten preguntarle si tiene novio o no tiene novia, que no me permiten preguntarle quién la molesta, que si está bien en la escuela que está o no está bien, que si de repente quiere salir a jugar conmigo al parque. Pídale al Señor Jesús que sea Él, así como esta mujer sirofenicia. No importa si no es creyente, hermano, así como esta mujer sirofenicia, pídale que le elimine esos demonios, que le dé la fuerza, porque Él ya vive en usted, para erradicar todo eso y que pueda usted volver a tener una relación sana, una relación como la que Dios quiere que tengamos con los seres humanos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, hermanos.